Hola, me llamo Pere Inglés, te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. Hoy inicio un subapartado en el Obrador de Literatura que llamaré El tarro pequeño. Por aquello que el buen perfume o la buena esencia van en tarro pequeño. En los tiempos que corren puede ser una buena costumbre para poder leer, escoger novelas cortas. Y ciertamente las hay que son imprescindibles. Son como joyeros que, pese a su pequeñez, contienen tesoros valiosísimos. De modo que en la sección El tarro pequeño recomendaré y comentaré algunas novelas breves que, a mi entender, son indispensables. Antes, sin embargo, deja que te haga una recomendación. No sigas escuchando esta grajea si no has leído la novela que hoy es La Metamorfosis de Franz Kafka. De modo que si no la has leído, no lo has hecho, léela, es breve y te tomará poco tiempo, y después sigue con la grajea. Puesto que estás a la escucha, deduzco que la has leído. Vamos pues a comentarla y gozar de algunos de los tesoros que contiene. He leído múltiples ensayos sobre este libro. De todos ellos destaco el prólogo que escribió Gonzalo Hidalgo Bayal en la edición de Akal Literaturas, que me pareció lúcido y enriquecedor. Este pequeño texto, Kafka lo escribió entre el 17 de noviembre y el 7 de diciembre de 1912. ¿Qué debió de inspirarle? No lo podemos saber con exactitud, pero sí que hay hechos que nos permiten conjeturarlo. Hay una carta fechada precisamente el domingo 17 de noviembre, dirigida a su amada Felice Bauer, en que Kafka escribe: «Había tomado la decisión de no levantarme hasta que no llegase tu carta. La tristeza no me dejaba poner de pie». O sea, que mientras permanecía echado en la cama, anegado de tristeza, aquel domingo surgió la idea y el deseo de escribir el relato, uno de los más impactantes, conocidos e influyentes de la literatura universal. Del bienestar y de la felicidad no sale ninguna expresión artística que merezca la pena. Kafka sabemos que se sentía inmensamente triste y de ahí brotó esta maravilla. El argumento es simple y conocido. Gregor Samsa se despierta una mañana convertido en un bicho enorme. Está en su habitación, de la que saldrá solo 3 veces. Intentará que la familia le acepte como miembro de ella a pesar de su aspecto. Finalmente, vencido, se dejará morir con verdadero alivio. La obra se divide en 3 partes, cada una de las cuales se corresponde con una salida de la habitación. La primera la hace por motivos laborales, cuando en casa se presenta un directivo de la empresa para la que trabaja desde hace 5 años y en la que espera seguir todavía otros tantos para saldar la deuda contraída por la quiebra del antiguo negocio familiar. El directivo ha venido para esclarecer el motivo de la ausencia de Gregor. La aparición de Gregor precipita la huida del directivo. El padre obligará a Gregor a regresar a su habitación mediante un bastón y un periódico, del directivo precisamente. Este episodio terminará para Gregor con una primera herida. La segunda será por inspiración doméstica. Al desmayarse la madre ante la imprevista visión del monstruoso hijo, éste intentará colaborar en socorrerla, pero tendrá que volver a su habitación ante la saña con que le perseguirá al padre. Aquí se produce un bombardeo de manzanas, no exento de comicidad, que termina con una segunda herida que despertará la clemencia de la madre. La tercera salida obedece a una motivación fraterna y musical,
Gregor sale para escuchar mejor a su hermana, que toca el violín para unos huéspedes que han alquilado una habitación. En esta ocasión es la hermana quien lo hace volver a su habitación, valiéndose de contundentes palabras. Subrayo un detalle significativo. En el relato solo conocemos el nombre de Gregor y el de la hermana, Grete. En este momento Grete dice: «Esto no puede seguir así. Tenemos que librarnos de él como sea». Atención, este él en alemán es neutro, por tanto podría traducirse por eso, cosa que pone de manifiesto la deshumanización con que es tratado. La hermana en realidad está diciendo: tenemos que librarnos de eso como sea. Al fin, perdida toda esperanza, sin hostigamiento físico alguno, Gregor se retira torpemente a su habitación. Grete cierra con llave y cerrojo y Gregor se libra, sin resistencia alguna, a la muerte. El hecho de que Kafka estructure su relato en 3 piezas que se corresponden con las 3 salidas se ajusta a la tradición. Fíjate que en los cuentos populares el protagonista ha de enfrentar 3 pruebas, o se le dan 3 oportunidades, o se le conceden 3 deseos. Incluso un rey o un campesino tienen 3 hijos o 3 hijas que son el desencadenante del cuento. En la grajea anterior incluso vimos cómo Sherezade, tras 3 años de noches con relato, había tenido 3 hijos con el rey. En el lenguaje popular es común decir: no hay 2 sin 3, o bien a la tercera va la vencida. Así que Kafka toma para su cuento esta tradición y lo estructura haciéndolo pivotar alrededor del número 3. Una vez Gregor se ha convertido en un bicho, en la familia quedan 3 miembros: la madre, el padre y la hija. Hay 3 mujeres de servicio: la cocinera, la criada y la asistenta. Aparecen 3 personajes externos en el primer capítulo: el directivo, el médico ausente y el cerrajero. También serán 3 los huéspedes, y hay 3 puertas en la habitación de Gregor, 3 dormitorios en la casa y 3 cartas de disculpa al final. Veamos ahora cómo se inicia el relato. Dice así: Cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de un sueño intranquilo y lleno de pesadillas, se encontró en la cama convertido en un bicho enorme. La palabra alemana que emplea Kafka es Ungeziefer, que hay quien traduce por insecto, otros por bicho, lo que da pie a diferentes interpretaciones. Fíjate además en que utiliza el verbo convertido, ya que nos hace pensar en cambio o transformación. Piensa que el título original es Die Verwandlung, que significa cambio o transformación precisamente. En español ha hecho fortuna el título La Metamorfosis, que es un vocablo más culto y así se ha divulgado. Tras el verbo convertido, agrega bicho enorme, que hace pensar en grande, fuera de lo normal, es decir, monstruoso. También en la tradición literaria aparece el cambio o la transformación como desencadenante del relato. El origen del cambio depende del relato: burla de los dioses, maldición sobrenatural, condena impuesta, humillación de los humanos, etc. Así vemos también una galería de personajes transformados: gigantes, enanos, ogros, pulgarcitos, sapos, etc. Sin embargo, en el caso de Gregor Samsa hay algo nuevo. No sabemos qué ha causado esa transformación. Parece no tener motivo alguno. Kafka no ofrece ninguna razón explícita, por tanto, podemos imaginarlas todas. La causa es, pues, endógena. Hay que buscarla en el interior del sujeto, no en el exterior. El narrador nos dice que ha dormido mal, que ha sufrido pesadillas posiblemente amenazadoras, angustiantes,
y que al despertar, lejos de encontrar por fin sosiego, comienza una pesadilla peor todavía, la de verse convertido en ese bicho monstruoso. Ese asunto es esencial. Recuerda que Augusto Monterroso también lo recoge en su célebre microrrelato Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es decir, lo peor no está en el sueño, sino en la realidad, terrorífico. Y cabe preguntarse, ¿es acaso real lo soñado y soñado lo real? Viene ahora al caso lo que dijo Federico Fellini. Nuestros sueños son nuestra única vida real. En el caso de Gregor Samsa, lo que me asalta es la idea de que la pesadilla de verdad comienza al despertar. De modo que queda confinado en un terror mayor que el soñado, porque ahora será perdurable y de él no podrá escapar. Para entender bien qué impulsó a Kafka a crear un relato tan desgarrador, conviene leer la carta que en 1904 había enviado a Oskar Polak. Decía esto: en general creo que solo debemos leer libros que nos muerdan y nos arañen. Si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertar como si fuera un mazazo en el cráneo, ¿para qué molestarnos en leerlo? ¿Para que nos haga felices, como dices tú? Cielo santo, seríamos igual de felices sin libro alguno. Los libros que nos hacen felices nos los podríamos escribir nosotros mismos si no quedara más remedio. Lo que necesitamos es leer libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien amábamos más que a nosotros mismos, libros que nos hagan sentir desterrados a las junglas más remotas, lejos de toda presencia humana, algo semejante al suicidio. Un libro tiene que ser el hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro. Tal como yo lo veo, hay dos libros que considero fundacionales. Son El Quijote y La Metamorfosis. Creo que con El Quijote la novela da un salto cualitativo innegable. Después de ella ya no tiene sentido seguir escribiendo novelas de caballerías como antes de su aparición. Y algo parecido ha sucedido con La Metamorfosis. Verás, el canon literario de cada época o momento no es fruto de la evolución conjunta y del consenso, sino que nace de la genialidad de ciertos autores. Las líneas de fuerza que determinan la evolución del arte y de la cultura constituyen ese canon. Hay autores capaces de transgredir lo instituido. Ellos nos brindan su singularidad y su ruptura. Abren sendas nuevas y marcan las nuevas líneas que regirán el canon. Estos autores son los clásicos, y lo son por ser precisamente de otra clase. De modo que Cervantes lo fue y Kafka también. De ahí que te haya dicho que a El Quijote y a La Metamorfosis los considero fundacionales. Kafka ha resultado muy influyente en la literatura posterior. Muchos autores han hecho una literatura profundamente influida por él. Italo Calvino, Augusto Monterroso, Juan Rulfo, Cobo Abe, Dino Buzzati, Julio Cortázar, Mercè Rodoreda, Javier Tomeo, Haruki Murakami, Enrique Vilamatas, en fin, no quiero alargarme más, la lista sería muy extensa. Los paralelismos entre El Quijote y La Metamorfosis son sorprendentes. Tanto Alonso Quijano como Gregor Samsa aparecen de la noche a la mañana convertidos en lo que no eran. Uno caballero y el otro cucaracha. En su nueva condición, los dos emprenden su peripecia, que se resolverá en 3 salidas. Las de Gregorio Samsa ya las hemos visto. Las del Quijote serán por tierras de la Mancha y Andalucía la primera, la segunda su peregrinaje por Aragón y Cataluña hasta llegar a Barcelona, y la tercera será el regreso a la Mancha. Las dos novelas se alzan sobre las ruinas del género al que desbordan, las novelas de caballerías y los relatos de fantasía. Centrándonos de nuevo en la novela de Kafka,
recuerda que sufrió 3 heridas que correspondían con sus 3 salidas. Cada herida más dolorosa y profunda que la anterior. La última nos pone ante algo fundamental: la estrecha e indisoluble relación entre el ser humano y el lenguaje. Fíjate cuánta importancia tiene el lenguaje en el relato. Cuando Gregor se ve forzado a responder al directivo de su empresa, éste dice: «Es una voz animal». Ese oxímoron constituye el núcleo del conflicto. Gregor Samsa intenta aunar la doble e incompatible condición de animal y de humano. Esta es la tragedia de Gregor Samsa: tener conciencia humana y aspecto animal. Por eso la herida más cruel, dolorosa e insoportable es la verbal. La sentencia de la hermana: «Este no es mi hermano, es un monstruo». En ese momento se produce lo que llevará al desenlace. Se le niega la condición humana. Ya no hay nada que hacer. Solo queda la reclusión definitiva, allí donde hallará el asilo total, la muerte. Allí encontrará la negación absoluta, la paz perdurable. El impulso que originó la novela tal vez lo hallemos en el libro Carta al Padre, en el que Kafka escribe a su padre, un comerciante severo y autoritario con el que sostuvo una relación muy difícil. Ese padre se refería a sus empleados como perros o sabandijas. Ahí puede haber la semilla de la animalidad de Gregor Samsa. Por otra parte, el nombre de Samsa y el de Kafka tienen las grandes semejanzas. Los dos comparten el número de letras, 5, de las cuales 3 son consonantes y 2 vocales. En ambos casos las vocales son la misma, la A. Y en los dos casos las AES ocupan los mismos puestos, el segundo y el quinto. La conjetura es inevitable. ¿Es la metamorfosis una expansión metafórica de la vida del propio autor? Kafka, con esa pequeña novela, aporta un juego novedoso y definitivo en la historia de la literatura. Invierte la relación entre el elemento real y el figurado de la metáfora. Es decir, Kafka no adjetiva lo sustantivo, sino que sustantiva lo adjetivo. Eleva lo metafórico a real. El viajante de comercio pasa a ser lo imaginado, y lo real es el escarabajo con que se identificó. Es decir, Gregor Samsa no es como un bicho enorme, sino que es un bicho enorme. Kafka aplica a la fantasía la literalidad. Lo que hasta entonces era lo latente, lo que discurría por debajo de lo manifiesto, ahora es lo manifiesto, lo explícito, lo que se nos muestra en primer plano. Esa es la puerta que abre para todos nosotros Franz Kafka, tal vez su mayor aportación. Conclusión: la Metamorfosis es un texto inexpugnable. Se han hecho un montón de interpretaciones psicoanalíticas, teológicas, marxistas, surrealistas. Todo ello no hace más que probar que es un texto críptico, inaccesible, bellísimo y eterno. Es un relato enigmático, con puntos de luz, pero sin salida. Nos interpelará para siempre y jamás lo alcanzaremos del todo. Por eso es maravilloso. Puesto que apenas te he podido hablar de Franz Kafka, no se me ocurre mejor presentación que la de leerte ahora un brevísimo cuento de él que creo nos dice mucho del autor. La partida. Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes, así que fui al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me detuvo y me preguntó: ¿A dónde va el patrón? No lo sé, le dije, simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí nada más. Es la única manera en que puedo alcanzar mi meta. ¿Así que usted conoce su meta?, preguntó. Sí, repliqué, te la acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta. Con este brevísimo relato creo que queda presentado Franz Kafka. Bien, lo dejo aquí por hoy. Te recuerdo
que ese canal solo puedes sostenerlo si recibo tu apoyo. Te pido pues tu like, tu suscripción y que lo divulgues y compartas. Hasta pronto.